A estas horribles horas de la mañana, que nunca pensé que se podía hacer una conferencia a las 9 de la mañana, nosotros que llevamos haciendo presentaciones toda la vida y cada una es más tarde que la otra, así es que bueno, gracias por tener sinapsis a esta hora, a ver si a mí me sale, y por estar aquí compartiendo con nosotros esta conferencia cuyo título es Color. Y que bueno, yo agradezco a Creative Mornings que se haya acordado que a lo largo de muchos años en el trabajo que hemos realizado, el color ha jugado una parte esencial de nuestro trabajo. Titulamos a esta conferencia Blanco, Negro y Color porque, como ustedes saben, el color es una percepción en nuestro órgano visual. La idea que tenemos del color que estamos viendo, pues obviamente se modifica de acuerdo con la luminosidad y sobre todo, como sostenemos nosotros, de acuerdo con el entorno y la valoración que le damos a los colores. Cuando yo era chava, hace muchos años, leí un libro de un cuate que se llama Aldous Huxley, Las puertas de la percepción, donde él narra su experiencia con la mescalina. Aldous Huxley, que tuvo una experiencia cercana a la ceguera cuando estaba joven, se quedó con esta idea de lo que es de repente perder la vista, de repente perder el contacto con todo lo que lo rodeaba. Y cuando escribe Las puertas de la percepción y su experiencia con el peyote, narra algo que a mí se me quedó grabado toda la vida. Describe una escena en la cual unos griegos, en cierta época, describen a las abejas en color blanco y negro. Decía, como una abeja blanco y negro, si por más que sea la abeja de lo que sea, es amarillo con negro. Y bueno, eso es así. Hay civilizaciones, hay gente a lo largo de los siglos que han percibido el color de manera diferente. De hecho, por ejemplo, Oliver Sacks, que no sé si ustedes lo conocen o vieron hablar de él, es un médico que, bueno, luego se hizo famoso por esta película Awakenings. Narra la historia de una isla, Pingdam, que está en la Micronesia, donde todas las generaciones de sus habitantes no tenían percepción del color. Era un fallo genético que se heredaba de una generación a otra y que los hacía no percibir el color. Entonces, lo que nosotros pensamos y que creemos que determina mucho nuestra relación con el entorno y cómo nos relacionamos con el color, cómo nos vestimos, cómo interpretamos las cosas de cierta manera, tiene un origen no solo físico, sino también cultural. Es decir, hay un aprendizaje del color. ¿Por qué nosotros utilizamos el color de una manera? En Inglaterra lo utilizan de otra, en Islandia tienen otra percepción del color. Entonces nos pusimos a pensar, bueno, si nosotros aterrizáramos ahorita o pudiéramos ver onda Google Maps, el color que veríamos en ciertas ciudades, veríamos que hay una percepción que nos queda, o sea, como una impronta del color que muestra cada ciudad, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo ciudades europeas que tienen una uniformidad, un ritmo, una manera de utilizar el color que de alguna manera da seguridad, ¿no? Es una secuencia rítmica casi que presentan los colores, a pesar de que sean utilizados
en una gama cromática amplia, como es el caso de esta ciudad, donde utilizaron colores diferentes para cada una de las casas y sin embargo tenemos una sensación de orden y de secuencia. Sin embargo, bueno, aquí por ejemplo tenemos lo que sucede, digamos, cuando hay una explosión, digamos, de luces, que eso es lo que genera el color. Pero sin embargo, cuando ya atravesamos cierta línea hacia el sur, vemos que las ciudades, de repente, los pueblos, se vuelven una explosión brutal de color. Esto, por ejemplo, la que pasamos antes es una fotografía de India, donde, bueno, ya obviamente en la adoración de Hanuman llevan la penitencia. Este es una de las deidades indias más adoradas y bueno, eso que ven atrás es la parte de atrás de un camión, ¿no? ¿La que sigue? Y esto es un mercado en China, donde obviamente la explosión de color que hay, la manera que la gente se aproxima culturalmente a las cosas cambia totalmente por completo. Esto obviamente lleva a un acercamiento, a una especie de desparpajo, de sentido del humor, de utilización de las cosas, que no pasa, digamos, por una educación crítica de lo que tengo que hacer con los elementos a mi disposición. Entonces, esto termina por crear una valoración cromática diferente y aquí, por ejemplo, bueno, vemos que si no hay color, ni la gelatina se puede vender. Y ese es el caso, si le das, contrario a lo que sucede en ciudades y en culturas norteamericanas que han creado, bueno, occidentales, no norteamericanas, occidentales, perdón, que han creado en la representación de la cosa en vez de la cosa en sí, es decir, el reino del logotipo, la cosa que quiere decir la cosa pero no es esa en sí misma y que genera una percepción muy diferente de lo que la cosa es. Entonces ahí, por ejemplo, lo vemos claramente. El rojo y todo lo demás acaba teniendo otro sentido, o sea, no, el rojo deja de ser ese rojo, no es lo que nos llama la atención en el KFC o en el McDonald's, cuando lo interpretamos a nuestra manera. Estamos prácticamente utilizando los mismos elementos y sin embargo, aquí esta transformación de lo que pensamos que es eso y la apropiación obviamente de sus elementos centrales, aunque se respeten, digamos, el cromatismo y todo lo que le dio origen, cambia totalmente de significado. Aquí, bueno, obviamente el reino del logotipo y demás. Y nosotros tenemos una tradición riquísima en este sentido. ¿Por qué? Porque nosotros somos de los pocos pueblos que tenemos una cultura milenaria, esta cultura ancestral de pueblos originarios que ya en sus edificios, en la manera de construir, en la manera de aproximarse a cómo veían sus ciudades, implicaba una utilización muy intensa del color, que si ustedes piensan en el barroco o en las épocas que más o menos coincidían con esta época, pues verán que son dos rutas totalmente distintas. Por ejemplo, los teotihuacanos y los aztecas, los mayas, los olmecas, etcétera, recubrían sus edificios, las pirámides, etcétera, con una pátina de cal sobre la cual pintaban después con pigmentos o con arenas derivadas de los minerales, las pulverizaban y con eso pintaban todos los edificios. Desgraciadamente hoy quedan muy pocos vestigios de estos, hay que meterse a Cacaxtla o a algunos sitios donde todavía se ve claramente estos vestigios de pintura. Y bueno, obviamente el choque de la llegada de los españoles, que es para nosotros un choque cromático total, porque lo que propone esta nueva cultura genera una nueva explosión de color. Hay
algunas iglesias donde esto se puede ver muy claramente, donde está el edificio y la paleta cromática, como lo entendían los españoles, y el caso más maravilloso que ustedes pueden ver, aunque por lo menos a mí me fascina, es Tonantzintla, donde hay este cruce increíble de las culturas y se nota no solo en la manera de aproximarse al color, sino en la expresión que le dan a los símbolos eclesiásticos de la época. Obviamente toda esta tradición pictórica desemboca en algo que conocemos muy bien y que además fue utilizado de una manera bastante estratégica por las autoridades educativas mexicanas después de la Revolución, es decir, Vasconcelos, que es el muralismo mexicano. Y aquí no solo vemos el abigarramiento de la paleta de colores, ya sea de Diego Rivera a Orozco, a Siqueiros, cada uno obviamente con sus diferencias, pero el barroquismo que esto representa, que esa es otra cosa que creo que es muy importante en la percepción que tenemos nosotros del color. Es decir, nosotros no vemos el color como esto va a ser rojo, sino hay una implosión, un barroquismo total en la manera en que combinamos las cosas. Esto se ve no solo, digamos, en el muralismo, sino en las interpretaciones actuales de la pintura, ya sean grafiteros, etcétera. Esto, por ejemplo, es el Faro de Oriente, que algunos de ustedes conocerán, y que, bueno, ahí es uno de los sitios donde hemos realizado uno de nuestros trabajos de investigación con los chavos que realizan todo esto. Y esta necesidad de llenar el espacio, este horror vacui, que no podemos tener ni un centímetro libre porque sentimos o que no estamos cumpliendo con el objetivo o que algo puede pasar si nos entregamos a ese vacío, lo vemos casi en cualquier sitio al que vayamos, digamos, que tenga una vocación popular. Eso, por ejemplo, que vieron es desde luego en Tenampa, donde, como recordarán, no hay un centímetro cuadrado que no tenga un homenaje de Pedro Infante a Juan Gabriel. Y claro, eso genera un ambiente no solo en los sitios cerrados, sino también en los públicos. No importa que sea un mercado, ustedes, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar e ir a mercados en otros sitios, la profusión de color que tenemos en estos sitios es totalmente diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la típica entrada de un changarro donde venden lo que se pueda, y bueno, la sensación que nos da cualquiera de estos sitios es esta, ¿no? Y este abigarramiento que de alguna manera nos hace quedarnos perplejos ante qué me está diciendo, a dónde voy, no entiendo. Esto que ven, por ejemplo, es un camión, aunque no lo crean, y está absolutamente decorado por uno de los pintores, por uno de los artistas gráficos también del FAM. Y bueno, esta paleta que vemos de esta manera, bueno, yo me pregunto ¿cuál de todos estos letreros es el que uno ve? Pues obviamente cuando uno se enfrenta a esto dice, ¿para qué quiero? La reforzada tricapa, la sencilla 3x6, el poliforro 5x4, bueno, se vuelve esto una cosa imposible. Y esto obviamente llega a los niveles más absurdos de los que se pueda tener a la mano, como es este caso de los pollitos de la Merced, que ¿por qué no van a ser de colores? Entonces, bueno, y esto se hace extensivo, y es aquí donde el trabajo de Sensacional ha tenido algo que hacer, porque hace muchos años nos encontramos, por fortuna, Juan Carlos Mena y posteriormente Óscar Reyes, y Juan Carlos, que vivió muchos años en Barcelona, llegó a este país y se quedó maravillado con el color de esta ciudad. O sea, de repente
donde no existía prácticamente ningún letrero, porque todas estas ciudades han tendido a la asepsia visual, a la seguridad que da encontrar lo mismo en los mismos lugares. Yo les garantizo que si ven tal vez un pueblo en Dinamarca o cualquier ciudad europea, lo que van a ver es una repetición de marcas, de sitios que pretenden darle al consumidor una seguridad de que lo que tienes aquí lo vas a tener acá y puedes estar seguro de que la calidad va a ser la misma. Sin embargo, aquí sucede exactamente lo contrario. Lo que queremos es esta particularidad y una originalidad que no pasa por la necesidad de querer ser original, sino por la necesidad de comunicar algo de una manera neta, directa, comprensible para el consumidor. Si yo me voy a echar un taco, no te voy a decir, ve a este lugar con la M, que quiere decir confianza, calidad, sino te voy a poner a la gente echándose el taco. Es decir, hay una referencia directa a lo que el consumidor va a encontrar ahí. Y esto, desde luego, es una cultura, es una manera de aproximarnos a la fuente, y aquí obviamente estamos hablando básicamente de trabajo comercial, es decir, de todo ese trabajo que se ha realizado para atraer a un consumidor hacia un producto o hacia un changarro. Y bueno, esto nos parece muy representativo de cómo nos vemos a nosotros mismos. Este mapa de México en una calle, donde además ahí nos dicen cuáles son los estados, es increíble, ¿no? O sea, yo no me puedo imaginar, por ejemplo, eso en una calle en Estados Unidos con el mapa de Estados Unidos y me están diciendo aquí está Wyoming. Sin embargo, bueno, esto se vuelve casi natural en ciudades como las nuestras. Es por eso que hace muchos años, y con el trabajo que realizó Juan Carlos inicialmente, comenzamos a hacer un peinado de la República Mexicana con ayuda de muchos chavos que empezaron a tomar fotos y a darnos cuenta que el verdadero sabor, el arrojo y el desparpajo que estos letreros proponían, tenían una manera de comunicarlos que valía la pena recolectar. Y así empezamos con una gran colección, ya llegamos a tener más de 5,000 fotografías de rótulos, bardas, etcétera, de todos los lugares, lo cual a fin de cuentas nos fue indicando que aquí había esta manera de comunicarnos que finalmente terminó en este libro que se llama Sensacional de Diseño Mexicano, y que recoge 600 fotografías de bardas, ¿verdad? Pero no nada más eso, porque la intención gráfica, más allá de estar en la barda y demás, está en todo lo que hacemos, en los flyers, en los carteles, en los cómics, en las novelas sentimentales, etc. Y por eso, digamos, la amplitud de criterio de Sensacional pasó del rótulo en sí mismo a hacer una indagación de nuestra manera de comunicarnos gráficamente. Y esto posteriormente derivó, como lo pueden ver en la manta de aquí atrás, en una exposición que lo que pretendía, al contrario del libro, que el libro lo que proponía era un zoom in, es decir, un acercamiento total a la expresión gráfica, tanto en el diseño propio del dibujo que proponía, como en la tipografía y en el ingenio de aquellos que hacían estas propuestas sin tener ninguna escuela ni ningún registro de cómo debían de combinarse los colores, de hacerse los planteamientos gráficos, que es eso que se aprende en todas las escuelas de diseño actualmente. Entonces, digamos que esto partió de una recolección y, al contrario del libro, como les decía, que hacíamos un zoom in a la gráfica, la exposición proponía un zoom out, es decir, si nosotros desvinculamos cualquiera de estas cosas que para muchos parecen chafas, tontas,
qué idiotez, yo ya sé usar la Frutiger o la Futura Boy y se ve más padre el libro. O sea, cuando nosotros desvinculamos esto y lo ponemos en un ambiente museográfico, como es el caso de esta exposición, lo que tenemos por resultado es una pieza de arte. Y esto es exactamente lo que proponía el pop art en los 60s de Andy Warhol, a todos los artistas que participaron o que fueron de alguna manera clasificados dentro de esta tendencia llamada pop art corriente, pero cuando hace uno una inversión en la gráfica y hacemos un blow up, el resultado es este, es decir, es que casi o más allá de un Andy Warhol, ¿no? Y esto es exactamente lo que ellos proponían. Por lo tanto, nosotros lo que quisimos dibujar es esa delgada línea que separa el arte tal cual de nuestro arte, proponiendo, y bueno, el resultado es una absoluta explosión de color, todos los elementos gráficos que en un momento dado nos rodean. Y esta exposición que se ha visto en varias partes del mundo, Boston, etcétera, y demás, curiosamente no se ha visto en México porque precisamente a nosotros nos parece que esto no tiene ningún interés, y de cierta manera hay algo de razón, porque para nosotros el museo está en la calle, ¿no? En el momento que nosotros salimos y empezamos a ver la ciudad como un museo en sí mismo, es un regalo que podemos darnos a nosotros y que difícilmente vamos a tener en estas ciudades donde les digo que todo de alguna manera es idéntico. Y aquí el trabajo, y además me da mucho gusto que aquí esté Carlos Andrade, a quien después le vamos a hacer un homenaje de rodillas, porque es uno de los rotulistas que ha trabajado con nosotros de manera constante a lo largo de todos estos años. Y lo que nosotros hicimos fue hacer una implosión de todos estos elementos. De ahí que esta exposición haya viajado a varias ciudades del mundo, y la única que se ha visto aquí es Zacatecas, y todos los elementos que componen esta exposición son prácticamente hechos a mano. Hay una reinterpretación de la gráfica de la calle, un cropping que hicimos del elemento callejero que luego volvimos a llevar a la manta, por lo cual ya no se sabe quién es el artista, si fue Juan Carlos que lo fotografió o X que lo haya fotografiado, quién hizo el cropping, quién decidió que va en la manta, o aquí el artista que volvió a hacer la manta reinterpretando lo anterior. Pero lo curioso de todo esto es que esta obsesión por la cultura popular nos fue llevando a una serie de trabajos y que finalmente han desembocado en esta explosión gráfica de color, que al pensar en esta plática esta mañana decíamos, bueno, es que prácticamente todo lo que hemos hecho, que tiene un viso de relación con la cultura popular mexicana, tiene esta característica, sea de una expresión moderna, contemporánea, totalmente actual, que además proviene de un movimiento musical como Norte, hasta la lucha libre. Y es por eso que consideramos que nuestro trabajo, si hay algo a lo que le hace homenaje, es precisamente a este desparpajo en el uso del color que tenemos los mexicanos, aunque no sea exclusivo de los mexicanos, porque desde luego si ustedes van a Colombia o a algún país africano o a Brasil, etcétera, verán, digo, en con el uso de otra paleta de color, pero esa misma manera de concebir nuestra realidad. Uno de los trabajos más interesantes y que creo que está logrando lo que debería de haber en cada esquina de este país, que es el Faro, que son fábricas de artes y oficios donde, digamos, lo que hacen los chavos se vuelve extensivo no solo a los muros y al graffiti, sino a los alebrijes maravillosos que hemos visto desfilar todos los años por Reforma. Otra, por ejemplo, de nuestros trabajos, La Pasión de Iztapalapa, es la representación más grande de la tierra, de más de 2 millones de personas anualmente reunidas en un mismo sitio,
y que nos llevaron, digamos, a otro aspecto de lo que podía ser la percepción de cómo vivimos, cómo nos relacionamos. Porque, bueno, ya se la pasó, pero este señor, que es el que interpreta a Jesús, ¿no? Como podrán ver, bueno, pues está en su casa con todos los elementos del atuendo que utilizaría para la procesión y en la Pasión de Iztapalapa. Y eso nos llevó a adentrarnos en otra cosa que no habíamos explorado, que son los interiores, cómo vive la gente. Es lo mismo estar adentro de casa de alguien que la afuera, eso que presentamos como letrero de la vulcanizadora, el cartel, etc. Y la gran sorpresa es que sí, o sea, nuestra manera de vivir, o sea, esta percepción cultural de lo que tenemos se hermana en todos los terrenos de nuestras vidas. Lo que veíamos antes es obviamente en las páginas de ¿A dónde vais, Monsiváis?, que es una guía de la Ciudad de México a partir de todo lo que el ingenio de Monsiváis dijo. Creo que nadie ha dicho más sobre la ciudad que Carlos. Y bueno, uno de los trabajos más recientes que hemos hecho, que es la Tacopedia, también revela lo mismo, ¿no? Si ustedes entran a una taquería, bueno, esta es muy especial, que está desde luego en Tijuana, como se podrán imaginar. Hay esta hermandad, eso es lo que les quiero decir, no se puede imaginar un país cuyo platillo principal sea el taco, ¿no? Con una ciudad que no se hermana con ese tipo de comida, es decir, hay una correlación en toda la explosión cromática de la cual vivimos rodeados, desde los toppers, que podrían haber sido todos azul de la marca Tupperware, hasta el colorido de los alimentos en sí mismos. Y eso me hace recordar, por ejemplo, lo que les comentaba de Oliver Sacks, que uno de los pacientes que él trató, que había perdido la percepción del color, decía: es que yo ya estoy harto de ver todo lo que veo en blanco y negro, en tonos de grises que se van degradando del uno al otro. Y para demostrarle a los demás la terrible sensación que significaba la pérdida de color, volvió su mundo blanco y negro. Es decir, solo tomaba café, la vajilla era blanca, el cuarto estaba pintado de negro y de blanco, para que toda la gente que lo rodeara tuviera esa sensación. Entonces, ver un jitomate negro, realmente no sé si se nos antojaría. Eso es lo que le pasaba a este paciente. Entonces, eso nos hace pensar que esa relación que tenemos con lo más inmediato, que por ejemplo es la comida, nuestro ambiente y demás, desemboca en eso. Cholombianos, que es uno de los últimos trabajos que hemos hecho, es una investigación sobre, bueno, que además ha realizado una diseñadora de modas inglesa, porque como siempre nos tienen que venir a ver de fuera para que nos demos cuenta de nosotros mismos. Amanda Watkins, que es una diseñadora de moda inglesa, que durante 5 años vivió en Monterrey, de repente dijo: ¿qué pasa con estos güeyes? No puede ser, ¿por qué se peinan así? ¿Cómo se visten de esta manera? Y claro, una manera muy maravillosa de agarrar las telas que normalmente se utilizan para paliacates o para otra función que no es la que le han dado estos chavos que se han hecho llamar cholombianos a partir de su fanatismo por la música colombiana, específicamente la cumbia, que también han interpretado a su muy especial manera de entender, de Celso Piña en adelante, ya todos ustedes anónimos. Y otros trabajos que hemos indagado, digamos, en temas de educación, cultura, sociedad, como es el caso de El Sueño Mexicano, también nos llevaron a otros ámbitos, desde El Pajarito de la Suerte hasta Serpientes y Escaleras, donde encontramos que en todos los ámbitos de nuestro hacer cotidiano tenemos esta misma relación con cómo nos expresamos.
desde el cuaderno de la SEP, que no podía ser de otra manera, hasta la señora que lleva la bandera. No podemos partir de eso, no soy y voy a tratar de ser otra cosa. Esta es una barrera que nosotros hemos encontrado a lo largo de toda nuestra existencia profesional, que es negar aquello de lo que venimos para tratar de ser como los demás, es decir, como para aquellas rutas que nos marca sobre todo el diseño, la gráfica, el uso del color, el uso de la tipografía y los parámetros que se imponen, digamos, de una manera genérica a nivel occidental y que son bajo los preceptos que estamos acostumbrados a vivir. Entonces, este regreso a voltear a vernos a nosotros mismos, a tener una valoración por este entorno y de alguna manera incluirlo o por lo menos respetarlo dentro de aquello que estamos haciendo, viendo y resolviendo de manera cotidiana, creo que nos lleva por caminos que son los que deberíamos de tomar, ¿no? Porque de otra manera realmente terminamos copiando patrones, patrones que de alguna manera no establecen la originalidad supuesta a la que queremos llegar y que rompen, digamos, con aquello que no debemos de olvidar, que es nuestro propio entorno. Ya no sé si tengo tiempo. ¿Ya me pasé? Ya no sé cuánto... No, ¿sí? Ah, perdón, bueno, qué barbaridad.